Buenos, bienvenidos al canal de Pensamiento Vago. En este video le vamos a hablar sobre Fidel Castro, su vida, todo lo que hizo y por qué es tan famoso y conocido. Bueno, Fidel Castro nació el 13 de agosto de 1926 en una granja del municipio Mayarí, en una provincia del oriente de Cuba llamada Virán. Fue el tercero de los 7 hijos, 4 varones y 3 mujeres, teniendo por Ángel Castro y Arguis, propietario azucarero español que emigró desde Galicia a Cuba. Su padre hizo fortunas a partir de 1905 cortando madera para después plantar caña de azúcar. Fidel ingresó como interno al colegio de La Salle, donde sus compañeros lo humillaron por su origen bastardo, por tener como madre a una criada analfabeta y por no estar bautizado. Hasta 1940, Ángel y Lina no pudieron legalizar su unión, y 3 años después, el 11 de diciembre de 1943, Fidel fue reconocido como hijo legítimo. Asistió a buenas escuelas católicas en Santiago y La Habana, afiliado al Partido del Pueblo Cubano en 1947 y doctorado en leyes por la Universidad de La Habana en 1950. Se casó con Mirta Díaz Palar en 1948 y se divorciaron en 1954. Su hijo Fidel Castro Díaz Palar nació en 1949 y sirvió como cabeza de la Comisión de Energía Atómica de Cuba Castro. En marzo de 1952, Fidel Castro denuncia a Batista ante el Tribunal de Urgencia por violar la Constitución. Esto lo rechazó, para lo cual Castro pensaba que la única manera posible de derrocar la dictadura era por la lucha revolucionaria, influenciado por Marx, Lenin y Martin. Castro participó en la elaboración de un ataque armado contra los cuarteles de Monacada de Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Cepeda, ambos en la provincia de Oriente, el 26 de julio de 1953. La táctica ideada consistió en llegar armados y disfrazados de sargentos, con la única diferencia del calzado para poder reconocerse entre ellos. Una vez dentro se trataría de emplear el valor simbólico de la rebelión de sargentos para poder contactar con las demás guarniciones y animarlos al levantamiento. El ataque sería realizado por 3 grupos, uno dirigido por Abel Santamaría, otro por Fidel y otro por Raúl. El intento fracasó por haber perdido el factor sorpresa. Castro fue hecho prisionero y juzgado y sentenciado a 15 años de prisión. Posteriormente, Castro escribió La historia más volverá, en el que defendió sus acciones y explicó su punto de vista político. Tras 22 meses de prisión fue liberado durante la Amnistía General de Mayo en 1955. Meses después se exilió a Estados Unidos y finalmente a México. Castro regresó a Cuba con otros 82 miembros del grupo M26. El 2 de diciembre de 1956 a bordo del yate Gramna con la intención de invadir la isla. Sin embargo, la acción fracasa al retrasarse 2 días el desembarco. Ya alertado el ejército se despliega en la zona de espera. Castro se retira a la Sierra Maestra, desde donde empieza una guerra de guerrillas contra el gobierno de Batista. Los revolucionarios llegaron a contar con más de 800 combatientes, con los que comenzaron la invasión a escala nacional, frente a los más de 70.000 combatientes de Batista. El 28 de diciembre, el general Eulogio Cantillo negocia con los rebeldes un posible apoyo del ejército mediante un golpe de Estado. Castro se niega, principalmente porque pensaba que el golpe solo era un intento de Batista de facilitar su huida. Sin embargo, 2 días después se produce el golpe y Batista huye. Castro, desde Santiago de Cuba, ordena no detener los combates. También anima a la población a secundar una huelga general. La mañana siguiente, Fidel Castro se reúne con el general Rejo Rubido, quien entrega el cuartel de Monacada. Ese 1 de enero de 1959 se proclama el triunfo de la revolución y Castro da un discurso desde el balcón del Ayuntamiento de Santiago de Cuba. Tras el triunfo revolucionario, el nuevo presidente del país, Manuel Urrieta, designa al liberal José Miro Cardona como primer ministro el 5 de enero de 1959, al frente de un gobierno de transición de corte moderado y composición heterogénea. Urrieta nombra a Fidel Castro comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En enero de 1961 comienza el mandato del presidente John F. Kennedy, que hereda la administración anterior los planes de invasión a Cuba. El 15 de abril de 1961, 8 aviones estadounidenses A-26 Invader, con insignias cubanas, bombardearon los aeropuertos militares de Ciudad Libertad, San Antonio de los Baños y el Antonio Maceo de Santiago de Cuba. La madrugada del 17 de abril desembarca en Playa Girón y Playa Larga una expedición de alrededor de 1.500 hombres denominada Brigada 2506, escoltadas por sus buques gigantes. Escasa resistencia, horas después paracaidistas son transportados tierra adentro para ampliar la zona invadida. El grupo había sido reclutado entre latinos, mayoritariamente cubanos, y entrenados en Nicaragua por la CIA. La expedición partió desde Guatemala, lo que le sirvió a la diplomacia estadounidense para negar cualquier conocimiento del asunto en Naciones Unidas, aunque posteriormente Kennedy reconoció la participación de su gobierno.
El día 18 se produce la contraofensiva de las fuerzas cubanas dirigidas por Fidel Castro desde el propio escenario de los hechos. La invasión fracasa 72 horas después de haber comenzado, apresando a 1.197 combatientes que serán juzgados y devueltos a Estados Unidos a cambio de una indemnización en medicinas y alimentos, lo que se le conoció como compotas por mercenarios. El 2 de diciembre de 1961, en un mensaje televisado en cadena nacional, Fidel anuncia a Cuba y al mundo: con entera satisfacción y con entera confianza, soy marxista-leninista y seré marxista-leninista hasta el último día de mi vida. Después de lo sucedido en Bahía de Cochinos, el líder soviético, Nikita Khrushchev, y su gobierno decidieron asegurar la isla con la instalación de bases de misiles tácticos nucleares con capacidad de alcanzar a los Estados Unidos y dispuestos para llevar cabezas nucleares. Las instalaciones de misiles tácticos nucleares fueron descubiertas por las fotografías de un avión espía estadounidense, tras lo que Kennedy ordenó establecer una cuarentena y un cerco alrededor de la isla, desplegando barcos y aviones de guerra estadounidenses. Ante la problemática de tal enfrentamiento en el contexto de la Guerra Fría, Castro, en una carta del 26 de octubre, dice a Khrushchev que emplee el armamento nuclear. Según Castro, esto fue un problema de traducción del embajador ruso. Él pedía el uso de armamento nuclear en caso de invasión de Estados Unidos. El gobierno cubano exigía el incumplimiento de 5 puntos para la retirada de los misiles: el fin de los bloqueos, el fin de los ataques piratas, el fin de la guerra sucia, el fin de los planes subversivos y la retirada estadounidense de la base naval de Guantánamo. Sin embargo, Khrushchev propuso a Kennedy solamente el desmantelamiento de las bases soviéticas de misiles tácticos nucleares R-6 en Cuba, a cambio de la garantía de que Estados Unidos no invadiría a Cuba ni apoyaría operaciones con ese fin, y desde el desmantelamiento de bases de misiles PGM-19 Júpiter de Estados Unidos en Turquía, condiciones que Kennedy finalmente aceptó. Castro se sintió molesto con Khrushchev por no tener en cuenta la opinión de Cuba en las negociaciones finales entre los gobiernos de la Unión Soviética y Estados Unidos. Otros datos importantes sobre Castro sería: 1. La renuncia al poder. Pese a su avanzada edad, el presidente Fidel siguió personalmente al frente del gobierno hasta el 31 de julio de 2006, fecha en que su secretario, Carlos Balenciaga, anunció que delega provisionalmente su cargo a Raúl Castro. Otro dato interesante serían sus intentos de asesinato. Según los servicios de inteligencia cubanos, contabilizados hasta 2007, un total de 638 intentos de asesinato contra Fidel Castro en distintas fases de desarrollo, llegando a ejecutarse más de un centenar, de los cuales a todos sobrevivió, increíblemente. Pese a todo esto, Fidel Castro, personaje que marcó notoriamente la política internacional de la segunda mitad del siglo XX y primera mitad del siglo XXI, falleció en La Habana a los 90 años de edad, el 25 de noviembre del 2006. Bueno, muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado, me despido, pensamiento vago.